Bienvenidos al podcast de Chile Crece Contigo, un espacio dedicado al desarrollo infantil y a la crianza. En este capítulo de nuestro podcast conversaremos sobre la crianza de ayer y la de hoy. ¿Tiempo pasado fue mejor? ¿Hay cosas que hacemos hoy día que antes no se nos hubiera ocurrido? O al revés, hay cosas que antes se hacían de una manera que beneficiaba a niños y niñas y hoy ya no las podemos hacer. Para hablar de esto y mucho más, conversaremos hoy día con María Paz Badilla, directora ejecutiva de la Fundación Ideas para la Infancia. ¿Cómo estás, María Paz? Hola, muy bien. Saludos además a todos los que están escuchando este podcast. Una invitada habitual para Chile Crece Contigo, ya una amiga de la casa, así que te agradecemos nuevamente, María Paz, por estar con nosotros y ayudarnos a pensar en este tema de crianza que siempre nos convoca. ¿Qué dirías tú si tuvieras que elegir alguna cosa que uno añora cuando escucha las historias de crianza de nuestras mamás, de nuestros abuelos, algo que te hubiera gustado que pudiéramos hacer los que criamos hoy y que ya no se puede hacer? ¿Qué es lo que se te viene a la cabeza? Mira, lo primero que se me viene a la cabeza y que surge en muchos de los talleres que me toca hacer con familias o con equipos que trabajan en infancia es la sensación que había antes como de libertad en torno, por ejemplo, al juego, ¿no? Como esta cosa de los espacios públicos, el uso del salir a jugar con los amigos del barrio, el salir afuera, el estar quizás menos los niños sedentarios o expuestos a pantallas interactivas o a estar en el fondo de repente tan dentro de la casa, ¿no? Cuando uno empieza a rememorar en esas infancias en el fondo de los abuelos o de nuestros padres, había mucho que pasaba afuera, ¿no? Y mucha gente cuando le hago esa misma pregunta pone ese recuerdo, ¿no? El recuerdo de los vecinos, de cómo esta idea de jugar en la calle. De jugar en la calle, de como que no había tanta delincuencia, de que no había necesariamente tanto miedo, ¿no? Y yo creo que hoy día, claro, se nos ha ido como, y con la pandemia más todavía, ¿no? Se nos ha ido como llevando adentro de la casa y eso ha implicado también que el tema de las pantallas, la televisión, los celulares, etcétera, muchas veces tiene a los niños hoy día más dentro que fuera. Y te pasa ahí también que cuando uno ve, yo también pensaba en eso antes de que comenzáramos a grabar, de que además antes había, con suerte, una sola tele en la familia, en un espacio compartido, una única pantalla que tenía por un lado la contracara de que todos veíamos lo mismo y podíamos conversar más sobre lo que veíamos, y probablemente tenía algunos problemas en que uno a veces veía cosas que no eran para niños quizás, o que no había tanta programación infantil, pero que se compartía un poco más, porque a veces uno ve que está la mamá en el celular, está el papá viendo tele y está el hijo en el tablet, o cada uno casi con una pantalla distinta en algunos casos, o conectados a distintas cosas y con un consumo más individual de ese contenido, como que no se comparte mucho y no se conversa mucho. ¿Qué opinas? ¿Te ha tocado ver algo así? Yo creo que eso es parte de los desafíos que tenemos hoy día, como, bueno, como tú decías, hay cosas buenas y hay cosas que podemos rescatar y hay cosas que también probablemente antiguamente fueron más difíciles, ¿no? Pero sí esta idea como de la simpleza, de la sencillez, de cómo tú pones esto de compartir de repente. Antes quizás cosas que hoy día son muy normales y habituales, antes eran como grandes tesoros o privilegios, ¿no? La posibilidad, no sé, el almorzar en familia, el de que el ritmo de vida era un ritmo más pausado, en que quizás no teníamos tantas cosas o tanto acceso a tantos juguetes, tantas cuestiones como en esto que tú dices, pantallas interactivas, información, pero de alguna u otra manera apreciábamos quizás muchísimo más lo poco que teníamos, ¿no? Es como pensando también en función de los juguetes y de ese tipo de cosas a las que los niños hoy día acceden. Como que había un agradecimiento quizás por cosas que son mucho más simples y que hoy día nos aparecen como normales, pero que no siempre lo fueron, ¿no? En Chile no siempre vivimos en el fondo con esa posibilidad de acceder a, no sé, 500 tipos de leche distintas, marcas de yogur. O sea, hay algo ahí también que pasa con todo el modelo como neoliberal y cómo se instala el capitalismo acá en Chile, que también de alguna u otra manera nos desconecta de esos placeres como esenciales y simples que podíamos tener también estando en familia. Como tú dices, me haces acordar ahí una familia que nos contaba que
comprar bebida el domingo era algo especial. Claro, claro, era como una para todos, ¿cachai? O sea, Claro, se compraba la botella grande y la familia la compartía junta y se sentían, en el fondo era algo esperado también y que ahora quizás para los niños es algo tan habitual que no ni siquiera probablemente lo noten. Cuando miramos esta crianza más uno a uno con los niños, con las guaguitas, con los niños y cómo han ido cambiando ciertas ideas de la crianza, ¿qué dirías tú que se hace ahora? Mirando al otro lado, que ahora en realidad miramos para atrás y decimos, ¿tú te parece que eso no funcionaba tan bien con los niños y ahora tenemos oportunidad de hacerlo distinto? Yo creo que hay un tránsito ahí que es fundamental, que es que nos empezamos a cuestionar esta idea de que los niños y niñas como que son propiedad privada del mundo adulto, ¿no? Y ahí eso es muy interesante porque hay una ruptura y hay un quiebre respecto a el que si es que no son propiedad necesariamente de los adultos no necesariamente son los únicos que saben qué es lo mejor para ellos, y desde esa perspectiva empezamos a abrir la posibilidad de pensarlos como sujetos, ¿no? Como personas distintas a nosotros y a nosotras. Y ahí hay un punto clave, porque una de las bases como de a donde se quiere orientar también la crianza actual, la crianza respetuosa, lo que nos dicen las investigaciones también en relación a mejorar el vínculo con nuestros hijos, es que hay un primer pilar que es conocer a nuestros niños y niñas. ¿Quiénes son? ¿No? Es como romper con la idea de que los hijos son como una proyección nuestra, ¿no? Son como lo que nosotros queremos que sean. Cada uno de nuestros niños y niñas tiene como una identidad propia que de alguna manera yo creo que hoy día estamos mucho más abiertos y abiertas a descubrir. Me acuerdo de frases como esto de los niños tienen que ser vistos pero no oídos, o esta cosa que le llamaban la mesa al pellejo, o que los niños no necesariamente podían hablar. En las historias de nuestros papás y de nuestros abuelos se cuenta habitualmente que no podían hablar en la mesa mientras estaban los adultos. Hay un tema ahí con horizontalizar un poco la comunicación, en que todos tengamos voz. ¿Crees que tú efectivamente eso ocurre o todavía estamos solo en el discurso y a veces nos cuesta también darle voz realmente a escuchar realmente lo que nuestro hijo o nuestra hija nos quiera decir, aunque no nos encante tanto? Creo que ocurre más, pero que todavía obviamente estamos en deuda porque nos cuesta escuchar, ¿no? Y nos cuesta escuchar porque no nos gusta sentirnos como papás, mamás, muchas veces como responsables o culpables, por así decirlo, de esas como incomodidades que pueden traer nuestros hijos, ¿no? Uno siempre dice, los hijos traen también cosas que nosotros tenemos que trabajar de nuestras propias infancias. Entonces ahí yo creo que es súper importante como poner el eje en cómo los adultos, papás, mamás, familias, de alguna manera tenemos que soltar las expectativas rígidas que tenemos de cómo deberían ser los niños y niñas. Y eso está mucho más asociado a modelos más autoritarios de crianza, ¿no? Es como que la verticalidad, la idea de la instrucción, la idea en el fondo de yo soy el que te va a decir cómo se hacen las cosas, y hoy día de alguna manera los modelos más actuales nos dicen, bueno, hay que pasar también a una perspectiva de acompañar y guiar, pero no necesariamente de imponer, ¿no? Todavía está en un plano de lo que queremos o de lo que soñamos, porque no necesariamente todos los niños y niñas de nuestro país tienen modelos de crianza que quizás pudiésemos pensarlos como más respetuosas o flexibles, ¿no? Pero sí hay mayor como apertura, sobre todo a que los padres reciban apoyo, ¿ya? Yo creo que ahí hay un cambio que es fundamental, como que la crianza antes se pensaba desde una perspectiva sobre todo como de la conducta del niño o niña. Hoy día sabemos que para mejorar la convivencia en las familias, que para apoyar a los niños y niñas necesitamos incorporar la mirada también de acompañar a los papás, a las mamás en sus propios procesos de sanación de su niñez. Ahí también nos recuerdas algo que nos han compartido muchas familias, es que a veces como que me dicen mi suegra o mi mamá me dice como, oye, ¿qué tanto taller de lactancia, qué tanto taller de crianza? Si cuando yo los crié no se necesitaban nada de estas cosas. ¿Qué crees que pasa ahí? Como que es algo que se escucha frecuentemente y que en algunos casos uno también dice, bueno, claro, quizás hay un punto ahí. Eso es súper interesante porque es como un vicio de la comunicación, ¿no? Que en Chile se da mucho, que es como minimizar el discurso del otro
para poner como que mi experiencia fue mucho más compleja que la tuya, ¿no? Es como, ¿qué se quejan hoy día ustedes? Imagínense nosotros cómo... Y eso se da mucho en el tema de la crianza, que las generaciones anteriores como que siguen defendiendo y siendo leal al estilo muchas veces de crianza que ellos recibieron y tratan de poner eso, por ejemplo, en los nietos o en el fondo en los niños de hoy, ¿no? Mucho, y también me toca escuchar, es como, si los hubiesen criado como nos criaron a nosotros, estarían derechitos, ¿no? Pero también ahí es importante que los papás en el fondo puedan fundamentar el que las cosas también van cambiando y que de alguna manera esos cambios son necesarios, ¿no? El cambio es permanente en la vida y el que cambie la manera de pensar la crianza, el que cambie la manera de pensar a los niños y niñas, el que podamos ser más empáticos, el que podamos ser más compasivos con ellos, con ellas, el que podamos detectar mejor sus necesidades, también va permitiendo que se moldee, por así decirlo, una sociedad que es un poquito más distinta también, ¿no? Sí, eso es súper cierto, pero también me surge la duda de cuando si uno se remonta más atrás en la crianza, cuando también nos dicen, pero ¿para qué se necesitan talleres de lactancia? Antes nosotros llegábamos y amamantábamos nomás, como que no era tema, no se requería, comillas, entrenamiento para parir, para amamantar, para hacer como cosas que uno había visto a muchas mujeres hacer, que habías convivido con mujeres amamantando, que probablemente... ¿Cómo es eso también de cuando si nos vamos más atrás, digamos? Ahí probablemente sí hay un punto en que le pusimos como tecnología, comillas, sí, a algo que probablemente antes era más natural. Me hiciste recordar, hace poco estaba viendo un documental sobre una señora del pueblo Huilliche Mapuche, y ella comentaba, y en el fondo comentaba esto mismo, ¿no? Que como que siempre cocinaron con harina integral, siempre los huevos fueron de las gallinas que estaban ahí en el espacio físico en el que ellos estaban. Como que estas etiquetas también que muchas veces se van tomando de la cosa como de la harina X o el huevo feliz, en la crianza también ha ido pasando, ¿no? Porque se comercializa también muchas veces esta idea de que, no sé, que venden productos para el apego y en el fondo un montón de consejerías o asesorías en función de cuestiones que tienen que ver con, para mí, ¿no? Esto es como una opinión bien personal, con cómo también se va sembrando la duda en las mujeres, en las madres, en los padres, en las familias, sí, respecto a un escenario que es un escenario en donde nos vemos bien vulnerables porque ningún papá, ninguna mamá quiere meter las patas en la crianza con sus hijos y desde esa perspectiva estamos muchas veces frágiles a que llegan a vendernos cualquier cosa y nosotros sentimos que ya, bueno, hay que hacerlo, ¿no? Pero ahí es interesante lo que tú pones, Claudia, porque es como cómo volvemos como a esa sabiduría personal, ancestral quizás también, que como humanidad traíamos para poder conectarnos y criar a nuestros hijos, empoderando también nuestro sentido como común, nuestro criterio, nuestras maneras de ver la vida, obviamente dentro de una perspectiva que tiene que ver con una perspectiva de buen trato, que ahí obviamente hay como un límite también. Sí, hablemos de eso que es como la tónica habitual cuando hay gente diferenciando en el fondo de este tema que mencionábamos de recuperar y rescatar esta crianza más natural, más simple, más cotidiana que había antes, y si uno se remonta mucho atrás, como estos modelos un poquito más mamíferos en el fondo que permitíamos que el cuerpo funcionara para la lactancia, para el parto y para tantas cosas sin tanta necesidad de tanta intervención externa. Pero en esto que tú dices que, claro, hay veces que se normalizan situaciones que hoy día ya sabemos que no funcionan bien, ni para niños ni para adultos. Esta clásica frase que dicen, a mí me criaron a una cachetada cada vez que me portaba mal y aquí estoy estupendo. ¿Cómo funciona eso? Porque lo hemos escuchado muchas veces y hay personas que genuinamente sienten que salieron adelante gracias a ese tipo de mecanismo. Y tenemos toda la evidencia por el otro lado que dice que efectivamente el maltrato físico, la negligencia, cuando es algo que marca tu crianza,
no te deja indemne. Pasa algo con uno que uno muchas veces puede elegir guardar en un cajón e intentar salir adelante a pesar de eso, pero no por eso. ¿Cómo dirías tú que funciona eso ahí? Porque esa también es una frase súper frecuente cuando uno mira la crianza atrás y que genera a veces discusiones entre, por ejemplo, el abuelo y el papá, o entre la mamá y la suegra, entre generaciones. Sí, ahí pensaba un poco lo mismo que tú dijiste ahora al final, ¿no? Como que uno no es gracias a eso, sino que probablemente pudo seguir avanzando en su vida y armándose a pesar de toda esa situación, ¿no? Las historias de violencia o de maltrato en la niñez tienen costos y consecuencias. Eso no quita que esas personas puedan rearmarse y que puedan de alguna u otra manera como activar también sus propios procesos de resiliencia cuando hay otras personas dentro de esos círculos sociales, familiares, en el colegio, profesores, que te han tratado bien, ¿no? Te han hecho como sentir merecedor de afecto. Pero el maltrato tiene eso, ¿no? Que es como cuando nosotros somos pequeñitos, confiamos plenamente en esas personas que son las que nos van a cuidar, que son generalmente papás, mamás, abuelos, que son los que llamamos personas significativas, y esa confianza es tan plena, ¿no?, que podemos llegar a normalizar una situación de maltrato porque no conocemos otra forma necesariamente de trato, ¿no? Y esa normalización muchas veces lleva a que nosotros cuando somos adultos seguimos como un poco defendiendo, ¿no?, ese maltrato, pero más bien desde la desconexión que desde la conexión. O sea, lo usamos como estrategia. Muchas de las personas que dicen, a mí me maltrataron y resulta que ahora lo más bien que ando, finalmente lo que han ido creando es una estrategia para poder seguir funcionando a pesar del dolor y a pesar de lo complejo que fue el escenario que vivieron cuando eran niños. Si miramos esa niñez y si yo fuera a preguntarle a ese niñito, niñita de 5, 6, 7 años, cuando vivió esa situación, es muy probable que ese niño o niña interna que cada uno de nosotros tiene hubiese preferido que lo trataran bien, ¿sí? Y eso es súper importante ponerlo, y es como un eje, es como yo siempre digo, tenemos que pensar desde esa perspectiva como qué cosas realmente, si es que yo me vuelvo a poner en la piel de ese niñito o de esa niñita que yo fui, ¿no?, qué cosas son las que realmente contribuyeron y qué cosas son realmente las que yo hubiese necesitado que fueran diferentes. Porque en la mente adulta justificamos muchas veces, porque tendemos muchas veces también a ser leales y a defender a nuestros propios padres, aun cuando hayan sido quienes nos generaron en el fondo situaciones de maltrato o agresión. Sí, como tú dices, muchas veces también se mezclan sentimientos en el fondo de la persona, una de las personas que tú más quieres en el mundo, pero al mismo tiempo tienes estos recuerdos o tienes esta historia de que te hizo mucho daño en algún momento, y es muy difícil a veces conciliar eso en algo que sea coherente, y mucha gente elige, yo creo que eso es cierto también, que a veces uno elige guardar las cosas en un cajón porque duelen. Duele demasiado. Ahora, qué importante es que eso no se traduzca, y muchas veces pasa que cuando tienes hijos o hijas se activan un montón de cosas de los recuerdos propios o de las historias familiares, y hay una oportunidad ahí que a mí me parece lo maravilloso, la maternidad y la paternidad. Hay una oportunidad de mirar tu pasado, mirar tu historia familiar y elegir qué es lo que quieres tomar y qué es lo que quieres replicar con tus hijos o hijas, y qué cosas quieres dejar atrás. ¿Qué crees tú? ¿Cómo pensando en este tema del programa, en el fondo, si tiempo pasado fue mejor o peor, qué ayuda a tomar esas decisiones de cuando estamos bombardeados muchas veces? El otro día escuchaba a Felipe Le Canelier que decía que había como 60.000 libros de crianza en el mundo dando vueltas. Estamos bombardeados permanentemente, a veces por nuestra familia, por nuestros colegas, por las redes sociales, por distintos espacios de discursos, técnicas, mandatos frente a la crianza, y la historia personal que uno trae a veces también pesa. Entonces, ¿cómo recomendarías tú que un papá o una mamá que nos está escuchando y dice, ya, yo tengo mi historia, yo he escuchado las historias de mi familia, sé cómo han sido criados los hombres o las mujeres de mi familia, y quiero elegir algo que me haga sentido para mi hijo, para mi hija, quedarme con lo mejor y dejar atrás lo que no me guste? ¿Cómo hacer ese proceso y cómo ir tomando esas decisiones en la crianza cotidiana? Mira, si uno piensa en el atrás y en el ahora, yo creo que antes
quizás hacíamos esto como, o se podría haber hecho más intuitivamente. Hoy día lo que sabemos, y que sí ahí hay una riqueza, es que hay mucha evidencia científica que a nosotros hoy día nos dice que la manera de cambiar muchas veces como esa repetición automática de modelos de crianza que finalmente dañan o que no son contributivos al desarrollo de los niños y niñas, como al desarrollo sano, integral de niños y niñas, tiene que ver con adquirir conciencia, ¿no? Con adquirir como la posibilidad, o con tener la posibilidad de darse cuenta, ¿no? Como de reflexionar sobre lo que yo viví. Pero para que eso suceda, se requieren de espacios que permitan eso, ¿no? Y no estoy pensando solo como espacios desde ir al psicólogo o espacios como de programas de crianza o talleres. Estoy pensando en cómo se conforma en nuestra vida como una red de personas que nos pueden ayudar a caminar en el fondo hacia ese lugar. O sea, yo tengo que tener un lugar en donde yo pueda decir cómo me siento. Tengo que tener un amigo, una amiga, una hermana, alguien a quien yo pueda como de alguna u otra manera como hacerla partícipe, ¿no? De todo esto que empiezo como a dudar o de las preguntas que me empiezo a hacer. El mismo Chile Crece es como cómo creamos lugares colectivos donde la crianza se incorpore, no desde la idea de la deuda, porque de repente siento que hay una cuestión que es como siempre desde la falta, ¿no? Como desde lo que no estamos haciendo, como desde lo que nos cuesta, sino que también desde el que son espacios propios de la vida, desde conversar que tenemos la crianza, compartir lo que nos cuesta, compartir que esto no me funciona, compartir que esto otro en el fondo quizás me ha resultado mejor, porque cuando uno de alguna manera siente que está vibrando con otros, se pierde en el fondo la sensación de soledad en la crianza, que yo creo que eso sí es muy complejo de la época actual. Y que sí hay ahí una consecuencia importante de lo que ha sido como el modelo social, político, económico que nosotros tenemos hoy día en Chile, en función de estas crianzas solitarias, ¿no? Estas crianzas como... Sí, que las familias se han ido achicando, que ya vive la no familia nuclear, tiempo. que los abuelos a veces están lejos, que no tampoco, tenemos claro, tiempo. como tú dices, no hay tiempo para estar ni con los niños a veces, menos con la familia extensa. Recuperar la tribu es un poco entonces el mensaje que tú apuntas en el fondo. Sí, yo creo que va para allá, y por otro lado también es el atreverse. O sea, yo siempre recomiendo como uno tiene que tener puede ser un cuaderno, hoy día en los celulares uno puede automandarse mensajes de voz, puede ser una libretita que yo ande trayendo, ¿no? Pero de repente nos enfrentamos a situaciones con nuestros hijos, situaciones difíciles, otras más de placer, de disfrute, y a nosotros nos pasan cosas. Entonces, no hacernos los locos, las locas como con eso que nos pasa, sino que como sentirlo, es como, a ver, ¿qué me pasó? ¿Por qué me enrabié tanto? ¿No? ¿De dónde es esa rabia? ¿En qué momento yo de mi infancia sentí algo parecido? Y quizás poder anotarlo, poder dibujarlo, porque yo creo que vamos atando cabos, ¿no? Es como que vamos tejiendo nuestra historia todos los días, todos los días. Sí, como tú dices, muchas veces cosas que no habíamos pensado por muchos años nos saltan de repente a la cara con una pregunta que hace tu hija o con algo con un juego que estuviste haciendo con tu hijo y que de repente aparecen ahí imágenes, recuerdos o preguntas que uno mismo nunca se había hecho. Cuando tu hijo te pregunta cómo nacen los niños, o cómo empieza a salir un bebé en tu guatita, para muchas familias nos llegan muchas preguntas que dicen que en ese momento se activa también un recuerdo de cómo aprendieron ellos que pasaba eso. Y ahí hay de todas las opciones posibles, y yo creo que ahí pasa lo que tú dices. Todos tenemos una historia, todos tenemos una herencia en ese sentido, pero qué bonito es esto que el darse cuenta, el dejarnos espacio para ir mirando en conjunto con otros. Si tenemos cerca nuestra tribu, también hay tribus virtuales, hay a veces en el mismo Chile Crece Contigo se generan comunidades entre las mismas usuarias y familias que se van conectando porque tienen temas comunes y que nos permiten ir mirando y tomar decisiones de qué queremos que traspase nuestra generación y qué cosas en realidad recogemos de nuestra historia, pero sentimos que nos fueron beneficiosas y decidimos dejarlas atrás también. María Paz,
Quiero agradecerte muchísimo por tener nuevamente un espacio de reflexión contigo que siempre es tan propositivo y tan comprensivo de la manera en que estamos criando en Chile hoy. Y antes de terminar este podcast, cuéntame si tienes algún mensaje final que quieras o alguna invitación final que te gustaría hacerle a las personas que nos han escuchado hoy. Ay, sí, por supuesto. Primero invitarlas a nuestra comunidad de Ideas para la Infancia, al Instagram, que es @Ideas para la Infancia, al Facebook, Fundación Ideas para la Infancia, que generalmente estamos compartiendo también ahí información, ideas, posibilidades, oportunidades para niños, niñas, adolescentes y sus familias. Y por otro lado, como siento que es importante entender que no tenemos por qué saberlo todo. O sea, como también tener esa perspectiva de repente no saber, que es una posibilidad, y en el no saber más bien entender a quién puedo acudir. Y lo otro que quisiera como dejar también como hacer la invitación es que hay tanta información que yo siempre digo, primero tenemos que, bueno, salimos y vemos todo lo que hay, pero también tenemos que nosotros ir como fijando, ¿no? Y fortaleciendo nuestro propio criterio, lo que nos hace sentido, lo que tiene que ver con el sello personal de cada uno, e ir de alguna u otra manera como quizás casándonos con algunas cosas, pero es imposible que podamos en el fondo estar informados de todo, haciéndolo todo, como que la sobreexigencia muchas veces de los papás y las mamás hoy día es algo que también nos preocupa porque aumenta muchísimo el estrés y aumenta harto como la ansiedad en la crianza. Y creo que ahí les recomiendo sí o sí, yo lo hago, por eso se los digo, yo que soy psicóloga y me dedico a esto, lo hago todo el rato porque también me equivoco, ¿cachai? También hay cosas que me cuestan con mis propios hijos, hay cosas que todavía no tengo como incorporadas de mi propia infancia, que es que mándense audios a ustedes mismos en el teléfono, como se dan cuenta y se hablan. Hoy día me sentí de esta forma, ¿verdad? Y después cuando uno se escucha, realmente te das cuenta de cosas que yo creo que a simple vista parecían como cualquier cosa, ¿no? Como normales en nuestra cotidianeidad, pero nos escuchamos y es como que yo digo, hay que escucharse como con ese corazón de la mamá o el papá que quizás nos hubiese gustado tener también, ¿no? Como nos hubiese gustado que nos escucharan de niños. Bonita invitación, María Paz. Como siempre, gracias por la claridad y por esta conexión tan afectiva que tú transmites también, que todos tenemos la crianza, todos queremos hacer lo mejor con nuestros hijos e hijas y por supuesto que todos nos equivocamos y lo importante, como tú decías, es saber que uno no está solo, saber que lo normal es que la crianza sea difícil y hay muchos momentos en que uno tenga dudas y no quedarse con eso adentro y compartirlo con los cercanos y también, por supuesto, con Chile Crece Contigo en lo que podamos ser de ayuda. Dejamos también la web de Chile Crece Contigo, www.crececontigo.cl y nuestras redes sociales y nos vemos pronto en un nuevo podcast. Que esté muy bien y María Paz, cuídate mucho y muchas gracias. Chao, que estén bien todos. Chao.